159 de nuestros libros. ¿Listo? Entonces, por favor, nos ubicamos en la comunicación. Voy a ir compartiendo pantalla por acá. Bueno, esperemos que carguen. Bueno, compañeritos. Entonces, ya que nos ubicamos en el tema del día de hoy, la imagen en la comunicación, para poder hablar de la imagen y cómo las imágenes comunican, tenemos que hablar primeramente de qué es el lenguaje. Porque tenemos que entender que la comunicación como tal es un proceso proveniente del lenguaje. Entonces, vamos a intentar bosquejar lo que es lenguaje. Vamos a ver si ustedes recuerdan, yo ya les había definido una vez qué es lenguaje, vamos a ver cómo nos va. Preguntémosle a Quevedo, ¿qué es lenguaje? Pues el lenguaje para mí es el método para expresarse en un sentido, ¿cómo lo explico? Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Como puedas expresarlo, papá, no hay problema. O sea, esto no lo estoy calificando, quiero bosquejar el concepto. Bueno, el lenguaje que utilizamos por lo menos sería hablar nuestro español, por lo menos cuál país tiene que... Ah, Entonces, tú lo que me estás dando en este momento no es la definición de lenguaje, es la definición de idioma, ¿sí o no? Porque usted ya me está hablando debería un específicamente que poco aquí se habla involucrar español, en tal. el también. Eso sería idioma, no lenguaje, creo. Vamos a preguntarle a Natalia Jiquitiva qué es lenguaje. No seas así. Tienes el micro apagado. El lenguaje es como la forma para expresarnos y comunicarnos con las demás personas. Eso sería comunicación. Lenguaje. Preguntémosle a un tercero. Vamos a ver qué nos dice Samuel Páez sobre el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues, profe, para mí es lo mismo que dijo Natalia, lo de la forma de poder expresarnos a los demás y así. Pues no, porque esa sería comunicación, papá. Lenguaje, ya sé que no vamos a llegar, es difícil. Yo vine a entender la diferencia entre lenguaje, comunicación, lengua, dialecto, habla, hasta la universidad, porque en el colegio nunca me lo explicaron bien. Vean, muchachos, el lenguaje, hay que entender que la máxima unidad es el lenguaje. El lenguaje es un sistema, primero que todo, ¿listo? Es un sistema de signos y símbolos que sirve para comunicarnos. Eso es lenguaje. ¿Sí ven la diferencia? Sistema de signos y símbolos que sirven para comunicarnos. ¿Por qué se dice que es un sistema de signos y símbolos? Porque es que nosotros no solo comunicamos con palabras. Por ejemplo, existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es el que utilizamos a través de palabras articuladas, como yo estoy haciendo en este momento. Hablar, ¿cierto? Hablar un idioma, que puede ser el idioma español, el idioma inglés, el idioma francés. Eso sería el lenguaje verbal, el poder hablar un idioma articulado. Es decir, las palabras son signos. Pero también existe otra vaina que se llama el lenguaje no verbal. Y resulta que es que hay muchas cosas que comunican, muchachos. Desde la imagen, las imágenes nos comunican mensajes. Los colores nos comunican mensajes. En algún momento hablábamos de la simbología del color y qué significan los colores y qué nos transmiten. Entonces, si ven que el lenguaje no solo es el verbal, no solo es lo que conocemos como un idioma o palabras para realizar un acto comunicativo, sino que el lenguaje va mucho más allá. Dentro del lenguaje no verbal también podemos encontrar, por ejemplo, el lenguaje corporal, que es el que usamos a veces inconsciente o a veces conscientemente para acompañar las palabras que llevamos. Si ustedes se dan cuenta, yo uso mucho el lenguaje corporal, que es un lenguaje no verbal. Cuando yo hago clases con ustedes, bueno, la presencial, a veces cuando ven en la cámara, ustedes ven que yo muevo mucho las manos, hago gestos, cuando estábamos en el salón recorro el salón, capto la atención de todos. Eso es un lenguaje también, y eso les está comunicando, les está transmitiendo una información, ¿cierto? Entonces, para poder entender lo de la imagen en la comunicación y cómo funciona, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el lenguaje. Que el lenguaje es un sistema de signos y símbolos que pues, se utiliza para comunicarnos, ¿cierto? De este lenguaje nacen dos lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Estos lenguajes transmiten mensajes, tienen un significado, ¿cierto? Tienen una intención. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando usted va en la carretera, en el carro con sus papás y ve el letrero de McDonald's y sale una Big Mac, de hecho normalmente no tiene letras. ¿Qué nos transmite esa imagen? Deseos de comer, ¿no? Ganas de pegarse una cheeseburger bien bacana ya con papitas y salsitas y después un McFlurry, ¿sí o no? Entonces, eso es lenguaje, eso es comunicación. Las imágenes nos hablan, ¿eh? Nos hablan todo el tiempo. Los sistemas de signos y símbolos están todo el tiempo. Por ejemplo, los semáforos tienen su propio sistema de símbolos y signos. Los semáforos no hablan, pero nos transmiten información. ¿A través de qué? De los colores. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de lenguaje, muchachos, no estamos hablando solo de hablar así como habla el profe Carlos, que parece una cotorra que no se calla. No, el lenguaje va más allá. El lenguaje entra en lo verbal y en lo no verbal. En lo verbal tenemos el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, ¿sí o no? Que es cuando pues hablamos, así como en este momento, o cuando escribimos, como cuando producimos. El lenguaje no verbal podemos encontrar el lenguaje corporal, podemos encontrar las imágenes, los símbolos, podemos encontrar los lenguajes inclusivos como el lenguaje de señas, el lenguaje braille, ¿sí? El lenguaje de señas es el que utilizan las personas que son mudas, ¿sí? El braille es el que utilizan las personas que son ciegas, ¿sí? Que es el de los punticos. Si ustedes se han dado cuenta, a veces uno se sube a un Transmilenio o algo, llega a algún lugar como un centro comercial y en los carteles siempre hay unos punticos ahí al lado. Ahí al lado. De hecho, los billetes también los tienen en una esquina, tienen unos punticos, ¿cierto? Eso es braille, eso es lenguaje para personas que son ciegas, que no tienen visión, para que ellos puedan leer las cosas. Entonces, si nos damos cuenta, el lenguaje es una vaina muy amplia y el ser humano ha ampliado tanta su capacidad de cognición frente al lenguaje que a veces interpretamos mensajes muy fácilmente. ¿Mm? Por ejemplo, uno de los ejemplos que el lenguaje no verbal nos comunica a veces mucho más que el lenguaje verbal sea, por ejemplo, usted está en la casa con su mamá, y llegó la visita, y usted está ahí todo cansoncito, como estresado, porque tiene como ganas de jugar, y su mamá lo voltea a mirar y le echa una mirada. De esas miradas que le dicen que si usted no se queda quieto, le van a dar en la jeta, ¿sí o no? Entonces, con una sola mirada, le comunicó muchísimo más que lo que le pudo haber dicho con unas palabras, ¿sí o no? Entonces se dan cuenta que el lenguaje es pura magia, es una vaina enorme. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de la imagen en la comunicación. Como ustedes saben, y lo he repetido como 5 veces ya, existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Resulta que la comunicación, que es el acto de comunicar, ¿cierto? Toma estos dos, los puede tomar por aparte, nosotros a veces utilizamos la comunicación verbal y por aparte la comunicación no verbal. Pero resulta que hay una especialidad dentro de las profesiones, que es la publicidad, y ellos utilizan un tipo de comunicación que se llama comunicación plurimodal. La comunicación plurimodal, para los que no saben, es la comunicación que combina el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es decir, mezcla las imágenes y las palabras. Mezcla los gestos con las palabras, como hago yo cuando hago clase. Cuando yo hago clase hago comunicación plurimodal, porque yo no me siento a dictar la clase y me quedo quieto como un robot. De hecho, si yo prendo mi cámara, ustedes se van a dar cuenta que yo todo el tiempo estoy pues, o moviendo mis manos, o estoy haciendo caras, o alguna vaina. Entonces, es decir, utilizamos la comunicación plurimodal. Es decir, que se y el lenguaje no verbal para que el mensaje se transmita conjuntamente y tenga un significado mucho más fuerte, ¿cierto? ¿Cuáles son la publicidad, los diseñantes gráficos, el periodismo? ¿Por qué? Porque ellos utilizan esta comunicación plurimodal para crear género, bueno, subgéneros como los carteles, como los carteles, ¿cierto? Que son los que vemos pegaditos en las calles, en los postes, ¿cierto? Nos entregan en los centros comerciales con información sobre algún producto. Los anuncios, que son los volantes que también nos entregan a veces en la calle con información de todo tipo. Los videos, que son tan populares hoy en día, entre todos ustedes, los videos son uno de los que más comunicación plurimodal utilizan, porque ellos lo hipnotizan a uno a punta de imágenes y palabras, y encuadres de cámaras y varias cosas. Y se utiliza también en las infografías, ¿cierto? Que son una especie de texto que buscan dar una información y como una serie de pautas, ¿cierto? Y pues mezcla la imagen y el texto para lograr. Ya vamos a ir viéndolas ahorita, unos ejemplos de cómo funcionan esta mezcla de la comunicación plurimodal. ¿Listo? Entonces, como les decía, la imagen en la comunicación plurimodal se mezcla con el texto para que el mensaje que se transmite sea o tenga un significado unitario, es decir, para reforzar, ¿cierto? Para ampliar la información o para redundar el contenido de esa misma información, ¿cierto? Esto que acabo de decir se rectifica acá, que dice, miren, según la aportación, la imagen puede tener dos funciones. Ampliar la información transmitida por el lenguaje verbal, ¿cierto? O reforzar y redundar el contenido que se da. Los ejemplos de comunicación plurimodal, ¿cierto? O de cómo funciona la imagen en la comunicación.
Como se dan cuenta, esto que tienen acá es como una especie de, como de volante, ¿cierto? Como de volante que nos da como una especie de gráfica acerca del uso general de los medios sociales. Entonces nos empiezan a brindar informaciones a través de imágenes con textos, ¿sí o no? Miren la imagen de cada uno. Si los textos no estuvieran, acá que dice adultos y acá que dice jóvenes, podría entenderse, porque si se dan cuenta, el muñequito del adulto se ve como un tipo formal, con su traje de paño, y el muñequito de los jóvenes se ve mucho más juvenil. Entonces, desde ahí ya la imagen le empieza a usted a enviar información, ya le manda un mensaje. Los jóvenes son más activos, son más alegres, son más dinámicos. Los adultos, por su parte, son personas más serias y demás. Adicional, pues bueno, nos dan como la estadística del uso de las redes sociales. Bueno, pues, los adultos, el 72% de los adultos y el 81% de los jóvenes usan redes sociales. Esa es la primera información que nos dan. ¿Utilizando qué? Comunicación plurimodal. Es decir, mezclan el lenguaje verbal y mezclan el lenguaje no verbal. Entonces aquí nos botan ya una estadística. ¿Qué más utiliza en la red social? Entonces, ya ven los colores, que también los colores nos comunican, ya nos dieron una información. Los azules son los adultos y los naranjas son los jóvenes, ¿sí o no? Entonces, empezamos a mirar. Esta primera red social que ustedes ven acá es una que no tiene tanta acogida por acá, pero pues a nivel mundial tiene mucha acogida, se llama Tumblr. El Tumblr lo usan más adultos que jóvenes. Aquí ya no hay necesidad de poner adultos y jóvenes, porque usted ya interpretó el mensaje que mandó el color. Ya entendió que el color le dice a usted qué es adultos y qué es jóvenes. Entonces, en este texto asimilamos que adultos es azul y naranjas son jóvenes. ¿Se dan cuenta? Si nos damos cuenta, el uso de Instagram, de hecho, lo utilizan más los adultos, es cierto. En mi caso, yo uso más Instagram que otras redes sociales, aunque también uso hartísimo Twitter. Y los jóvenes lo usan en un 11%. En Pinterest, que bueno, Pinterest es una red social de imágenes y de hacer pines y de guardar imágenes, es más usada por adultos. Si lo pueden ver, 15%, 1% jóvenes. En Twitter hay un mayor uso por parte de los jóvenes, pero aún así digamos que también estas redes pues, no tienen un mayor uso. La red que tiene mayor uso como tal de todas es Facebook. ¿Mm? Facebook la usan un 67% de los adultos y entre los jóvenes, el 94% de los jóvenes usan Facebook todo el tiempo. De hecho, aprovecho aquí para echarles una cuña. Este fin de semana me vi un documental muy interesante que la verdad lo vi y me dieron ganas de cerrar mis redes sociales. Se llama The Social Dilemma o el dilema social. Está en Netflix. Véanselo. Uf. Es un documental que muestra cómo funciona ese negocio de las redes sociales. Y véalo, nada más, no se los voy a spoilear. El que tenga tiempo, véalo, muy interesante ver ese documental, nos muestra muchas cosas importantes. Ahora, bueno, vamos a ver, por último, ¿cierto? Lo mismo, miren, combinación de imagen y texto, ¿cierto? Nos dan ya por último el desglose por edad de estos usuarios de esas redes sociales. Entonces, nos dicen, mire, entre los 13 y los 18 años está la mayor cantidad de usuarios de redes sociales, es decir, ustedes. Entre los que están entre séptimo y 11, por calcularlo así, entre 13 y 18 años, el 81%, entre los 18 y 29, el 89%. Las personas entre los 30 y 49 años usa altísimo también, 78% de esa población. Ya entrando a la gente más adulta, entre los 50 y 64 tenemos que el 60% de esa población usa redes sociales y la que menos usa son las personas de más de 65 años, pero aún así el 43% de esta población usa redes sociales, casi la mitad. Es decir que esto nos deja varias conclusiones y quisiéramos hacer conclusiones de esto. O sea, las redes sociales es algo que ya no se pueden sacar de nuestra cotidianidad, hacen parte de nosotros. Dos, los jóvenes son los que usan más redes sociales que adultos. Entonces esto nos hace pensar qué acciones éticas, qué acciones preventivas y qué acciones educativas se pueden tomar para que los jóvenes usen responsablemente estas redes sociales, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí podríamos seguir sacando información que nos dio que una imagen que usa la comunicación plurimodal. Esta imagen mezcla, si este texto mezcla imagen y mezcla palabras, ¿cierto? Es decir, mezcla lenguaje verbal y lenguaje no verbal para darnos una información clara. Pasemos a ver un segundo texto que es una infografía, ¿cierto? Sobre la guía de seguridad online. Esto lo hizo la UNICEF. Recuerden que la UNICEF es una subdependencia de las Naciones Unidas que, bueno, busca proteger a jóvenes, adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, los manes sacan una infografía, ustedes la tienen ahí en el texto, sobre seguridad online. Y entonces vean aquí cómo se utiliza las imágenes. Esto ya es diferente al otro, porque aquí la imagen me ayuda a complementar, ¿cierto? Entonces, miren, la primera como regla o sugerencia que nos da esta infografía, ¿sí? Es que nos dice, bueno, siempre piensa, acá hay un símbolo de una canequita de basura. Entonces dice, todo lo que publiques en la red se quedará para siempre y no podrá ser borrado. Es decir, piense lo que va a subir en la red social, siempre nos dice, porque en la red nada se borra. Así usted borre las publicaciones, ¿lo sabía? Así usted borre sus fotos y las cosas de Instagram y Facebook, eso queda ahí. Porque usted le dio permiso a las redes sociales de guardar eso.
Entonces, así usted lo borre, nunca se va a borrar. En los sistemas de ellos siempre van a estar. Entonces, primer consejo. ¿Qué cosa interesante tienen estas infografías? Que la podemos leer en cualquier orden, no de forma lineal. Yo lo voy a leer de forma lineal, pero si ustedes quieren leer las reglas en desorden, no afecta nada el orden del texto, porque la idea es pues, que al final tú entiendas cuáles son como esos 10 consejos para tener una mejor seguridad informática, ¿cierto? Que si lo lees en forma ordenada, pues vas a tener un poquito de forma más global el tema del texto. Entonces, miren, la segunda imagen nos muestra un candadito, ¿cierto? Con una llave, y nos dice, no compartas tu contraseña. Ya nos dieron todo. O sea, ya solo con la imagen nos está asimilando que nos iba a hablar sobre las contraseñas. Y es verdad, la contraseña es solo para ustedes, no compartan sus contraseñas. Es más, si ustedes tienen el hábito de abrir sus redes sociales en los celulares de sus amigos o de los otros, no lo hagan, no lo hagan. No hagan eso porque a veces las personas tienen programas de autoguardado de claves. Entonces, pilas. Tercera que nos dicen, siempre finaliza tu sesión. Eso es cuando uno está en la computadora. A veces uno se le olvida y lo deja ahí, cierra Facebook o cierra sus redes sociales y uno no cerró su sesión y pues después otra persona que lo use puede acceder a la información personal de uno. Entonces, pilas. Los datos, otro consejo que es mantener los datos en privado, como el teléfono, como el correo. Uno puede poner públicos esos datos en las redes, pero es mejor tenerlos privados. ¿A usted qué le interesa que un desconocido tenga su número de celular? ¿Como para qué? ¿Cierto? Quinto, dice, respeta a los demás. Pues es muy importante en las redes sociales siempre tener un concepto de respeto, ¿sí? Cuando uno hace comentarios, cuando uno da opiniones. Esto es algo que falta mucho cultivar en las redes sociales, ¿saben? Ay, perdón, me fui para otro lado. Ya volvimos. Estábamos entonces viendo estos consejillos, ¿cierto? Entonces, bueno, hay varias. Le dicen, bueno, utilice un apodo o utilice un alias. Esto lo hacen pues para que no conozcan tu nombre real, pero pues si ustedes ya tienen redes sociales, ya las redes sociales saben todo esto. Es que es más, ni siquiera es necesario tener una red social para que Internet no sepa todo sobre ti. Solo con el hecho de que usted use Google, ya está en la red. Ya ellos saben todo sobre usted. Entonces, hay que actuar conscientemente. Me gustan los ejemplos que pusieron acá porque nos ayuda a concientizar. Aparte que estamos aprendiendo de la imagen en la comunicación y cómo se comunica con lenguaje verbal y lenguaje no verbal, también estamos aprendiendo que las redes sociales tienen ciertos riesgos, que hasta el día de hoy no nos habíamos preocupado, pero es muy importante. Bueno, ahí dicen uno siempre sé consciente de tu huella digital. Cuando dice esto de ser consciente de tu huella digital, no se refiere a que usted tenga que poner una huella digital. Tu huella digital es el rastro que tú dejas de tu información. Todas sus búsquedas, todo lo que usted hace, queda registrado, como les decía. Eso es una huella digital. Es como si usted fuera dejando un rastro. Es como si usted fuera partiendo pedacitos de pan en migajas y le está dejando a la red el servicio. Por eso es que cuando ustedes entran a sus celulares y a sus redes, la publicidad que siempre les aparece es publicidad que a ustedes les gusta. Los zapatos que les gusta, los carros que les gusta, la ropa que les gusta. Todo lo que les aparece de publicidad son cosas que normalmente nos gustan. Más en Facebook y en esto. ¿Por qué se da eso? Pues porque nosotros dejamos una huella digital. Dejamos rastro de lo que nos gusta y el algoritmo de predicción de cada red social se encarga de venderle a ustedes esa publicidad. Entiendan, muchachos, cuando una red social o cuando algo es gratis, es decir, cuando usted no es el cliente porque es gratis, adivine quién es el producto. Ustedes mismos, ¿sí o no? Entonces, cuando algo es gratis es porque usted es lo que están vendiendo. Tenga cuidado con las redes, muchachos. Bueno, y ahí podríamos quedarnos. Entonces, como ven, pues esto es una infografía. Bueno, como decíamos, no tiene una estructura secuenciada, no es tampoco progresivo durante su desarrollo, se puede leer en cualquier orden, es decir, que no es lineal. La idea es que interpreten la información de una forma global y relacional. Bueno, vemos la tercera. En esta vemos como un cartel. Aquí es muy importante, porque aquí la imagen no tiene la misma función que tuvo en las otras dos. Aquí la imagen no amplía la información. Aquí la imagen lo que está haciendo es reforzar el mensaje, ¿ya? Y que se haga más visual, que cargue la atención, que dice, vea, la cultura es algo que lo envuelve todo. Estas navidades regala cultura, libros, cines, música, teatro, circo, cómics, museo, danza, arte, videojuegos, ópera, novela, poesía, ensayos, cuentos, películas, documentales, series, bla, 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 bla. ¿Qué tiene que ver el regalo en la información? Nada, pero sí se relaciona porque nos está reforzando el mensaje, ¿cierto? Nos refuerza el mensaje. El regalo no tiene nada que ver, pero nos está reforzando el mensaje de que hay que compartir cultura, como informar como tal, o solo reforzar, o redundar, o ampliar la información. Eso es, muchachos, palabras más, palabras menos, lo que es la imagen en la comunicación. Preguntas, dudas o inquietudes hasta acá, muchachos. Estoy mirando las cámaras, el que tenga preguntas, levante la manito. Nada, como les dije, este tema es sencillo, es de poner la atención y uno le coge el tiro rápido, ¿sí o no? Entonces, póngale cuidado, vamos a tomar apuntes de hoy, muchachos. Los apuntes de hoy es la imagen en la comunicación, título, y van a copiar los 3 párrafos, apuntes de hoy, mis muchachos, ¿listo? Los ejemplos no hay que copiarlos porque pues no les voy a poner a copiar 3 afiches en el cuaderno, no. Solo título y los 3 párrafos, ¿listo? Que están en amarillito aquí, en el libro, esta parte de arriba. Después de haber
ya realizado esos apuntes, vamos a pasar a hacer nuestro taller del día de hoy. El taller está en la página 39, son 5 puntos, los cuales van a hacerlos todos. ¿Listo? No, mentiras, todos menos el 4. Vamos a hacer el punto número 1 que dice, observa el siguiente cartel de la campaña publicitaria y responde las preguntas. Entonces, ven este cartel, lo leen, lo analizan y responden las preguntas, las 4 preguntas. Entonces, ¿cuál es la función de la imagen en el anuncio? Responden. ¿Qué aporta el texto? Responden. ¿Cuál es la finalidad del anuncio? O sea, el objetivo, ¿qué busca decir? ¿Y qué efectos provoca en el receptor? Contestan esas 4 preguntas. Pasan al punto 2, que dice, transforma la campaña publicitaria de la actividad anterior en un texto escrito, planificado. Entonces, van a coger ese afiche y lo van a volver un párrafo, como si estuvieran escribiéndolo, pero en un párrafo, ¿listo? Lo van a transformar a un texto escrito nada más, sin imagen, ¿listo? Un párrafito que hagan ahí, 5 rengloncitos, está bien, ¿listo? Hacemos el punto 3 y dice, vuelve a ver las infografías y el anuncio de la página anterior, las 3 que acabamos de ver, ¿listo? Las 3 que acabamos de ver, vuelven a revisarlas y responden las 2 preguntas. A, ¿cuál es su intención? Dicen, ¿cuál es la intención de cada una de las 3? Y la B dice, si se consigue el mismo efecto al prescindir de la imagen y el texto escrito, es decir, están preguntándoles si hay el mismo efecto, si les quitáramos la imagen, ¿funcionarían igual esas imágenes? O sea, esos folletos, esos afiches, esos carteles, si les quitáramos las imágenes, ¿funcionarían igual? Es lo que nos preguntan ahí. ¿Sí o no? Y pues, ¿por qué? El 4 punto no se hace y pasamos perdón, al punto 5, que dice, observa esta infografía que ofrece consejos para hablar en público y responder las preguntas. Tenemos 3 puntos, el A, el B y el C, y el afiche son 5 claves del lenguaje no verbal asertivo. Entonces, dicen, ¿en qué tipo de conversación oral puedes aplicar estos consejos? Respondo. B, describe la función del texto y las imágenes en esta infografía. Entonces, ustedes van a decir cuál es el objetivo de ese texto, para qué sirve esa vaina que está ahí. Y el C dice, escribe un ejemplo de los efectos que produce cada uno de los consejos y otro de los efectos que produce la situación contraria. Entonces, ahí hay 5 claves o 5 ejemplos, ¿cierto? Entonces, ustedes van a dar un ejemplo de cada uno de estos consejitos que están ahí, ¿cierto? Por ejemplo, el primero dice, establecer contacto visual al hablar, 40%, y escuchar, 75%. Entonces, ¿qué ejemplo puede ser? Cuando mi mamá me está regañando, hay que mirarla a los ojos porque si no se va a molestar. Ese es un ejemplo, ¿sí o no? Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que hay que hacer, ¿listo? Eso es todo por el día de hoy, chicos. Preguntas, dudas o inquietudes. Levanten la manito si tienen preguntas, dudas o inquietudes. ¿No? ¿Ninguno? Muchachos. Entonces, los dejo libres para que nos dediquemos a tomar Classroom. Ya subo este video. Recuerden, el taller es en clase, así que está abierto hasta la medianoche. Antes les daba un plazo hasta el día siguiente. Ahora en sus trabajos a tiempo que no se dejaran colgar. Y ya tengo un poco de chino. Comúnmente, lo lamento, muchachos. No hay... ¿Listo? Muchachos, los dejo libres. Como dijo Reyes, los quiero mucho. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.